Ingeniero Raúl Rogelio Esparza Valencia, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muy buenas tardes. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee manifestar. Si así lo desean, los senadores de la República podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicionales a estas, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y que conteste en el orden que usted desee. Tiene el uso de la palabra y bienvenido. Okay. Muchas gracias. Bueno, ¿sí se oye bien? ¿Ahí? Okay, gracias. Bueno, estimados senadores, agradezco la oportunidad de estar hoy con ustedes y su atención. De igual forma, agradezco a la sociedad civil su presencia. La propuesta de trabajo que les presentaré está basada en una visión estratégica que responde a 3 objetivos. El primero es empoderar a la sociedad civil en el ejercicio de su derecho al acceso a la información. El segundo sería fortalecer el organismo garante mediante los principios de eficacia, productividad, calidad y resultados. Y tercero, impulsar una cultura de la transparencia para el desarrollo de la democracia. Estos objetivos serán alcanzados a través de un trabajo integral que consolida al organismo garante como tutor y promotor del derecho al acceso a la información, protección de datos y transparencia. La estrategia cuenta con 5 ejes rectores, que de manera complementaria tendrán las demandas y preocupaciones de la sociedad mexicana y de su gobierno. Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado la sociedad es la falta de información sobre sus derechos y los escasos mecanismos a su alcance para ejercerlos. Por ello, el primero de los ejes es la transparencia proactiva, mediante la cual habremos de fortalecer a la sociedad civil y la participación ciudadana. 3 acciones concretas, entre otras que propuse en este eje rector, son: construir consejos consultivos de transparencia en los que la sociedad civil esté involucrada; impulsar un programa para el desarrollo humano y la capacidad institucional, el cual consiste en promover la auditoría social para mejorar la eficiencia en los procesos de transparencia y rendición de cuenta de las instituciones. Por otra parte, considero indispensable fortalecer los esfuerzos por informar a la sociedad sobre sus derechos y los mecanismos para ejercerlos. En este sentido, propongo una estrategia de comunicación vanguardista, cercana, accesible e incluyente. Acercar el conocimiento sobre los derechos de protección y acceso a la información a poblaciones que hasta ahora han sido excluidas, como población indígena, discapacitados y jóvenes, que son sujetos de derecho y en unos años serán los principales promotores y garantes de los mismos. El segundo eje de la propuesta que hoy presento vincula la transparencia y el acceso a la información con la competitividad económica. Mayor transparencia y acceso a la información contribuyen a brindar certidumbre a la inversión. En este orden de ideas, transparentar las alianzas público-privadas generarán un ambiente de inversión sano que fomentará la competitividad. En segundo término, propongo que incentivemos una mayor transparencia en el sector privado, mediante la certificación de sus procesos en la materia, lo que nos permitirá estandarizarlos al tiempo que se establecen mecanismos de monitoreo y recertificación. Adicionalmente, es impostergable la implementación y armonización de las leyes estatales con el objetivo de mejorar la transparencia y la protección de datos, lo cual lograremos impulsando la asistencia técnica consistente en herramientas y metodologías del organismo garante hacia las entidades federativas y el Distrito Federal, incorporando la activa participación de la sociedad civil. Para atender de manera eficiente la demanda de la sociedad en el acceso a la información y protección de datos, es necesario contar con capacidades técnico-operativas que generen un sistema de desarrollo organizacional fundamentado en indicadores por resultados, basándonos en tecnologías de comunicación, información y sistemas de procesos. Adicionalmente, debemos reconocer que después de 10 años de transparencia y acceso a la información, existe una cantidad y calidad de investigación y diagnósticos que enriquecen el sistema de transparencia y rendición de cuentas en México, las cuales deben ser valoradas y difundidas, ya que pueden constituir un ejercicio de intercambio de mejores prácticas a nivel nacional. Recientes acontecimientos hacen patente el compromiso de los 3 órdenes de gobierno y los poderes de la Unión en participar activamente en el desarrollo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es nuestro deber acompañar con experiencia y capacidades técnicas tan importantes iniciativas, dentro de las cuales destaco desarrollar nuevos mecanismos para la medición del impacto del gobierno abierto en materia económica y social.
El compromiso con la transparencia debe ser acompañado por los recursos necesarios para la implementación de las políticas públicas. Por ello, propongo la creación de un fondo federal para apoyar a los gobiernos de los estados para alcanzar las metas que nos proponemos. Para concluir, me gustaría destacar que existen esfuerzos en materia de transparencia y protección de datos en otros países. El organismo garante se vería beneficiado de incorporar las mejores prácticas internacionales al desempeño de sus responsabilidades en México. Asimismo, considero que sería valioso compartir los avances legislativos, institucionales y de procesos que México ha logrado con otros países, con el objetivo fundamental de posicionar a nuestro país como el principal promotor de la transparencia y la protección de datos en el hemisferio. Lo que les propongo, señores senadores, sociedad civil, es retomar lo bueno de un esfuerzo de 10 años y llevarlo al siguiente nivel para capitalizar en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto. Mi aportación como comisionado sería aprovechar mi experiencia internacional, mi conocimiento en materia de gestión de programas y formulación de procesos y mis habilidades como mediador y negociador de diplomacia para apuntalar los esfuerzos de un órgano de tal relevancia para nuestro país. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Raúl Rogelio Esparza Valencia, por su presentación. Tengo escrito al senador Corral y a la senadora Torres Peinbert, el senador Isidro Pedraza y la senadora Arely Gómez. Muchas gracias, maestro. Después de leer su currículum y su propuesta de plan de trabajo, me quedé un tanto perplejo por su estructura analítica. No sé si es a base de modelos, pero de su currículum tengo yo varias preguntas para usted. Claro que sí. Y de lo que ha propuesto. Me gustaría que pudiera ahondar en esta idea que usted ha planteado de las medidas de control de la cadena de gestión de la identidad de personas que usted menciona en el tema de fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana. Okay. Vinculando, obviamente, a los efectos de la reciente reforma constitucional que ha creado un consejo consultivo, ¿no? Exacto. Y por su respuesta, muchas gracias. Senadora Torres Peinbert, por favor. Maestro Esparza, muy bienvenido, un gusto tenerlo aquí en el Senado. Gracias. Y bueno, antes que nada también felicitarlo por su currículum, realmente es impresionante y la verdad es que a mí me genera orgullo como mexicana tener a jóvenes tan preparados, no solo a nivel nacional, sino internacional. Muchas felicidades. Muy amable, gracias. Me llama la atención dos cuestiones. La primera es lo que usted refiere en cuanto a hacer más accesible la información a población que normalmente requiere poco o solicita poca información, que es la población indígena, la población con algún tipo de discapacidad y la población menos favorecida económicamente, que tiene difícil acceso a la tecnología y por tanto difícil acceso a la información en ese sentido. Y por otro lado, la población migrante, que seguramente usted conoce bien a través del trabajo que realiza y que creo que cada día es mayor en México y en general, ¿no? En América. Muchísimas gracias por su respuesta. Senador Isidro Pedraza. Gracias, breve nada más una pregunta. Desde la formación que tiene el compañero, preguntarle que si en las áreas de economía de nuestro país y que tienen que ver con desarrollos del campo, en fin, las mismas que te da economía, Zagarpa, ¿crees que es necesario también ahí tener consejos consultivos de transparencia en función de las propuestas que has ido desarrollando? Gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado, doctor Raúl Rogelio Esparza Valencia. También lo felicito. Y me gustaría, dada su experiencia, que me explicara qué aplicaciones informáticas móviles podría auspiciar el organismo garante para difundir las ventajas de la transparencia y el derecho a la información. Muchas gracias. Gracias. Son las preguntas, maestro Esparza Valencia. Le pediríamos sacara de la urna una de las preguntas formuladas por organizaciones civiles.
darle lectura a la misma y posteriormente dar respuestas en el orden que usted desee. Gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Cuál es el alcance del principio de transparencia en el caso de fideicomisos? Es la pregunta que me tocó. Entonces, bueno, pues trataré de empezar a contestar las preguntas y seré breve porque, bueno, la hora también ya requiere también que nos apuremos en algo, ¿verdad? Sí, exactamente. Están muy ricas las galletas, pero yo creo que ya es hora de que terminemos ahorita. Ok. Respecto a la pregunta de la cadena de gestión de control, la cadena de gestión del control de la identidad, esto está muy basado con lo que tiene que ver con la protección de datos, porque nosotros podemos proteger las bases de datos e inclusive podemos poner los mecanismos de los más avanzados que podamos tener en materia de tecnologías, pero sin embargo, si yo voy a registro civil de aquí de México y agarro un acta de nacimiento, con ese acta de nacimiento yo puedo acceder a tener un pasaporte, y ese pasaporte es un documento que tiene medidas de seguridad mucho más elevadas. Y entonces ahí yo puedo estar robando la identidad. Por lo que en la cadena de gestión, lo que yo me refiero es que el IFAI, el nuevo instituto, formaría parte de esta cadena de gestión porque tendría que estar comunicado tanto con los documentos, con las otras instituciones que guardan documentos personales, como en este caso el Registro Nacional de Población, puede ser también la banca en algunos casos, pasaportes, etcétera. Entonces, esa sería la gestión de cadena de la información, porque cada uno tiene una responsabilidad y protege los datos de las personas, ¿no? El IFAI ahorita, bueno, tiene mucha más autonomía, es un órgano mucho más fortalecido, y yo creo que ese fortalecimiento lo puede utilizar también para ampliar sus capacidades e integrarse en la cadena de gestión de identidad y proteger la identidad de las personas, no solamente de una clonación, sino de también los datos personales y etcétera, lo cual es importante. Entonces, eso me refería con la gestión de la cadena de información. En cuanto a hacer más accesible la información para poblaciones que solicitan poca información, hacer más accesible la información a poblaciones que no tienen este acceso, pues yo creo que esto debe ser algo fundamental del nuevo instituto, ¿no? Este instituto tiene un nuevo marco reglamentario, hay un nuevo interés en el tema, pero tiene que ser incluyente, porque no puede ser que solamente se convierta en un derecho de gente que tenga todos los accesos a la tecnología, o que haya estudiado, o que tenga o que tenga la capacidad para poder acceder a esa información. O sea, la población indígena tiene que conocer sus derechos porque ellos también son depositarios de programas sociales, están con los municipios, están en poblaciones alejadas y tienen que saber cuáles son sus derechos, qué acceso a la información ellos pueden tener y de qué forma ellos también podrían indagar qué es lo que está pasando con sus recursos. Entonces, yo considero que se pueden hacer. Hay muchísimas formas de practicar la inclusión. Se pueden hacer desde campañas de sensibilización para la población, se pueden utilizar tecnologías, como la telefonía celular, se pueden hacer inclusive formador de formadores, etcétera. Tenemos muchas herramientas para poder llegar a estas comunidades y también, todo nuestro material debe de estar en un lenguaje en el que sea accesible también para ellos y en el que se sientan cómodos, también para las personas discapacitadas, ¿no? No puede ser que si una persona tiene no puede ver o no puede oír, ¿cómo lo van a recibir, cómo lo van a atender dentro de los distintos institutos o dentro de las distintas áreas donde puedan pedir la información? Entonces, eso tiene que ser una prioridad. Para eso hay un consejo consultivo donde puede haber expertos que sepan cómo desarrollar esta materia para ponerla al acceso de las personas de una forma eficiente. En cuanto a si la población migrante, pues el acceso a la información, yo creo que esto también es un área muy, muy importante porque hay mucha población migrante que no conoce ni siquiera sus derechos, no conoce a qué derecho tiene cuando viene, qué pasa si de repente sufre una extorsión, qué pasa cuando manda un monto para su familia y su familia lo está poniendo en un fondo de la comunidad y esa comunidad resulta ser un paripazo con el gobierno y resulta ser que, ¿y el paripazo qué pasó? No se sabe, ¿no? Entonces,
esas cuestiones de acceso a la información para la comunidad migrante, yo creo que no solamente es nuestra obligación, sino que se los debemos, ¿no? Entonces, yo considero que eso tiene que ser parte de la materia de inclusión y de la nueva tecnología, bueno, de la nueva visión estratégica que el IFAI tendría que estar, el nuevo IFAI tendría que estar realizando. En cuanto a en economía, si es necesario tener los consejos consultivos en las áreas de agricultura, los demás, totalmente. Yo creo que inclusive hasta le daría mayor certidumbre a los productores, en cierta forma también ayudaría a que la sociedad también supiera cómo se están ejerciendo sus recursos, saber exactamente abrir esos padrones que a veces se pueden quedar muy encerrados dentro de pequeños grupos de productores, abrirlo, eso aumentaría también la transparencia, incentivaría también la participación de mayores productores, y yo creo que, bueno, en un principio podría ser algo como para formalizarlo después como dentro de las alianzas público-privadas. Y en cuanto a las aplicaciones informáticas, móviles, apps que podemos usar para dar el derecho a la información, en la parte que estuve en la Organización de Estados Americanos, nosotros trabajamos en lo que es el derecho a la identidad. En América Latina es un problema muy grande actualmente y dentro de las aplicaciones que nosotros desarrollábamos, pues están desde juegos infantiles, números de teléfono, mensajería, casetas comunales. Entonces, en el desarrollo de las apps, inclusive, yo soy ingeniero industrial, pero yo considero que podríamos lanzar una convocatoria para la creación de estas apps, porque muchas veces la mejor respuesta está afuera, no la tenemos nosotros, pero podríamos mandar o realizar una convocatoria para diseño de apps para mejorar el acceso a la información, y yo creo que mucha iniciativa privada estaría muy interesada en el tema, solamente por el simple hecho de la responsabilidad empresarial. Y bueno, yo creo que podríamos también conseguir financiamiento interesante de otros organismos donantes, ¿no? Y bueno, la última pregunta que me comentaron de cuál es el alcance del principio de transparencia en el caso de fideicomisos. Pues bueno, tiene que ser el último. Si el fideicomiso recibe un monto público, pues ese fideicomiso está obligado a ser y a estar abierto, ¿no? y a entregar toda su información como debe. Entonces, pues bueno, yo creo que el principio de transparencia pues debe ser de máxima publicidad dentro de los fideicomisos que tengan participación pública y esperemos que pues, en un futuro también se pueda dar con los privados, ¿no? Para tener mayor transparencia y rendición de cuentas. Les agradezco mucho por su tiempo y muchas gracias. Gracias, ingeniero Raúl Rogelio Esparza Valencia, es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haber estado aquí con nosotros esta tarde, el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta. Muy buenas tardes, y a los amigos que nos siguen por el canal del Congreso, tomaremos un receso de 1 hora para comer y nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta primer parte de trabajo en este día de comparecencias aquí en el Senado de la República. Escuchábamos al senador Pablo Escudero hablar al respecto de esta hora de receso, evidentemente, bueno, pues para poder comer y para poder hacer algunas adecuaciones dentro de los horarios. Tuvimos oportunidad en esta primer parte del día de escuchar 13 comparecencias. Solamente uno de los comparecientes no asistió a la cita. Le comento, oímos a Ricardo Vázquez Contreras, a José Luis Martínez Baena, a Joaquín Solís Arias, a Christopher Ballinas Valdés, así también como a Rosendo Eugeni Monterrey, a Alfredo Federico Revilac, también a Guillermo Muñoz Franco, a Guillermo Alonso Cervantes Cardona, a Héctor Ontiveros Delgadillo, a Germán Palafox, a César Armando González Carmona, así también como a Ramón Becerra Reynoso y a Raúl Esparza Valencia. 13 son los comparecientes que en esta mañana aquí en el Senado de la República, bueno, pues han dado a conocer cuál sería las acciones que estarían tomando de quedar ellos, de ser seleccionados para formar parte de este órgano constitucional autónomo que pues está dentro ya de estas facultades del Senado de la República, precisamente hacer esta convocatoria y hacer esta selección y estas comparecencias. El único compareciente que no asistió, se lo mencionaba, fue Gonzalo
Estrada Cervantes. Se han hecho ya las actas precisamente para informar que INE asistió a esta importante cita. Vamos a hacer una breve pausa, le recuerdo, en el transcurso de una hora pediremos nuevamente dar permiso a sus hogares para poderles llevar a usted la segunda parte de comparecencias. Esperamos 11 comparecencias para la tarde-noche. Esto estará más o menos entre las 4 de la tarde para terminar a las 9 de la noche. Y si usted nos hace favor de acompañarnos, bueno, pues será un placer informarle a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Nos vemos en una hora. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.